notables. Los ángulos notables son aquellos ángulos los cuales los valores, por así decirlo, ya están establecidos, son bastante específicos y aparte de eso son los que frecuentemente nos ponen en los ejercicios y los que frecuentemente vemos en nuestra vida cotidiana. Por decir algo, acá tenemos un círculo, este es el centro y vamos a establecer los principales triángulos que vemos en este círculo. Yo veo este triángulo de 90 así de simple vista, que digamos si yo tuviera un edificio acá estaría siempre en un ángulo de 90. Si dividimos este triángulo en dos, hallamos 45. 35, 225, 315. Pero entonces, ¿qué pasaría si no la dividiéramos en dos, sino en tres? Nos aparecería 30 grados. Y aquí, 60 grados. Y por último, 90. 30, 60, 90. Así quedaría nuestro círculo trigonométrico. Pero como estamos hablando de triángulos, y aparte de triángulos rectángulos, solo vamos a usar todos los componentes, todos los ángulos de este triangulito. O sea, de 0 a 90. Triángulo ya tenemos un ángulo establecido, que es este, que siempre va a ser 90 grados. Lo podemos ver por el ojo, lo podemos comprobar, pero siempre va a ser 90 grados. Porque es un triángulo rectángulo. Entonces siempre hay trucos que nos ayudan a descubrir estos otros dos triángulos. Por ejemplo, siempre que la hipotenusa sea 2 veces cualquier cateto, es porque en este cateto tenemos 30 grados y en este tenemos 60 grados. Siempre, siempre. Cuando en un triángulo ambos de sus catetos miden lo mismo. Esto significa que este grado es de 45 y este ángulo también es de 45 grados. ¿Por qué? Porque a mayor grado, menor lado. Pero si ambos ángulos son iguales, es porque ambos lados también son iguales. Por ley de Pitágoras sabemos que este lado vale raíz de 3 y este raíz de 2. Por ejemplo, cuando tenemos el famoso triángulo que tiene las medidas perfectas para Pitágoras, que es este triángulo de 3, 4 y 5, sabemos que pues este grado es 90, que el lado mayor comprende de un grado de 37 y este de un ángulo de 53. Esto por ley es así, o sea, siempre que tengamos estos lados, inclusive si los multiplicamos por 10 cada uno, al simplificarlos siempre nos darán estos lados, sus ángulos siempre van a ser 53 para el lado menor y 37 para el lado mayor. Digamos que conociendo ejemplos como estos ya podemos establecer cuál es el seno, digamos, de 60, su coseno, su secante, su tangente, cotangente, su cosecante y así con todos los ángulos presentes en este tipo de triángulos. Esta es la tabla que dice los senos, cosenos y tangente, que son las tres principales razones trigonométricas de los principales ángulos comprendidos en el círculo trigonométrico. Estos existen y son así porque ya hay triángulos establecidos con valores establecidos que nos dan ese resultado. Entonces aquí está. Conocer estos valores son súper necesarios para, digamos, al momento de comprender y de realizar algún ejercicio donde tengamos que descubrir algún ángulo o algún lado. Entonces es más o menos una manera de memorizar y de tener presente los valores de los ángulos principales del círculo trigonométrico, porque son los que más vamos a utilizar y los que mejor explicación tienen para dar. Tiempos son los más precisos, entonces casi siempre nos van a aparecer valores precisos y sencillos de memorizar. Al mismo tiempo esta tabla tiene bastantes trucos para poderla memorizar.
Vamos a realizar este ejercicio, el cual me pide hallar el valor de P. P es igual a tangente de 45 por seno de 30 elevado al seno de 30 por cotangente de 45. Ya hicimos este ejemplo de los triángulos, entonces lo vamos a volver a hacer. Sabemos que 30 grados está presente en este triángulo donde la hipotenusa es 2 veces algún cateto. Entonces, como ya conocemos este triángulo, sabremos que este ángulo es igual a 30 y este es igual a 60. Y este cateto es igual a raíz de 3. Lo que queremos hallar es el seno de 30. Entonces sabemos que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso sería cateto opuesto, que es 1, sobre hipotenusa, que es 2. Este es el seno de 30. Lo mismo vamos a hacer con este triángulo de 45, el cual nos dice que tiene los dos catetos de la misma medida. Este es 45 y este es 45. Los dos catetos valdrían lo mismo. Y por ley, la hipotenusa me valdría raíz de 2. Entonces la tangente de 45 es cateto opuesto por cateto adyacente, que es igual a 1 sobre 1, que es igual a 1. Sería cateto adyacente sobre cateto opuesto, que sería igual a también 1 sobre 1, que es igual a 1. Entonces ya tenemos todos los valores para reemplazar aquí. Entonces P es igual a tangente de 45, 1, por seno de 30, 1 medio, elevado a seno de 30, 1 medio, por cotangente de 45, 1. P es igual a 1 por 1 medio, 1 medio. 1 por 1 medio, 1 medio. 1 medio elevado a 1 medio sería igual a raíz de 1 medio, que sería aproximadamente 0.7. ¿Cómo hacemos para hallar el coseno, seno, tangente de todos los otros ángulos que no hacen parte de este cuarto de círculo? Para eso usamos lo que se llaman ángulos de referencia. Para entender los ángulos de referencia necesitamos ubicarnos en el plano cartesiano, saber que el centro es 0 y que las distancias pueden ser cualquier unidad. A este lado es positivo, hacia arriba es positivo, hacia la izquierda es negativo y hacia abajo también es negativo. Este lado es X y este lado es Y. Entonces si yo ubico, digamos, un punto acá, será positivo por X y positivo por Y. Si yo ubico algo en punto acá, será negativo por X y negativo por Y. Si yo ubico un punto acá, será positivo por X, negativo por Y. Y si yo ubico un punto acá, será negativo por X, positivo por Y. Acá está ubicado el círculo trigonométrico y sabemos que de acá a acá es de 0 a 90 grados. Entonces sabemos que todo ángulo que esté dibujado en esta sección será su coseno, secante, tangente, positivo. Este es el primer cuadrante. Sin embargo, en los distintos cuadrantes la cosa puede cambiar, porque digamos si yo dibujo este ángulo por acá y digamos que este ángulo es más o menos de, no sé, unos 150 grados, me pasaría que si yo quiero hallar su seno, que sería hipotenusa, supongamos que aquí dibujo el triángulo. Por cuestiones del plano cartesiano, este valor de X me va a dar negativo. Digamos que acá hay más o menos unas 4 unidades. Pero como está a menos X serían menos 4. Este está prolongado hacia Y en positivo, entonces serían, digamos que unas 3 unidades. Por ley de Pitágoras, la hipotenusa siempre nos va a dar positivo, entonces 5 unidades. Gracias a que todo el número elevado al cuadrado es positivo. Queremos hallar el seno de este triángulo que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Sería
gracias a que estamos hallando este ángulo teta, sería cateto opuesto 3 sobre hipotenusa 5. Entonces esto nos va a dar algún número positivo. Entonces seno en el segundo cuadrante es positivo. En el tercer cuadrante es negativo. Gracias a que seno depende bastante del valor de y. Gracias a que es este cateto. Y si digamos y es negativo, en el tercer cuadrante va a ser negativo. En el cuarto cuadrante también será negativo. Coseno, que depende de x, en el primer cuadrante será positivo, en el segundo negativo, en el tercero negativo y en el cuarto positivo. Tangente, que depende de x y de y. En el primer cuadrante será positivo porque los dos son positivos. Positivo por positivo, positivo. En el segundo es negativo porque uno es positivo y otro es negativo. Positivo por negativo, negativo. En el tercero será positivo porque negativo por negativo da positivo. Y en el cuarto sería negativo porque es positivo por negativo. Eso nos ayuda mucho para saber el valor de θ depende de la posición del ángulo. Ahora sí veamos qué es el ángulo de referencia. El ángulo de referencia es un ángulo entre 0 y 90 grados, el cual refiere para hallar ángulos distintos en los cuadrantes 2, 3 y 4. Por ejemplo, tenemos un ángulo aquí. No conocemos su valor. Yo lo prolongo sobre x. Pues normalmente los ángulos de referencia se prolongan sobre x. Si tuviera uno acá, no lo prolongaría acá, sino también sobre x. Entonces más o menos sería todos los ángulos así prolongados sobre x. Este es el ángulo θ que quiero hallar. Este es el ángulo de referencia. Pero en verdad el ángulo que estoy hallando es toda esta flechita de acá. Sabemos que esto acá es 180 grados. Lo que hace el ángulo de referencia es decirnos cuál ángulo es. Por ejemplo, acá tenemos los valores del triángulo, los que dije ahorita. 3, menos 4 y 5. Gracias a estos valores ya podemos hallar el ángulo de referencia. El valor a través de los datos que ya tenemos. Queremos hallar este ángulo, entonces lo podremos hacer de cualquier manera. Yo lo voy a hacer a través de la tangente. Tangente de θ es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces esto me da que sería igual a cateto opuesto, que es este 3, sobre menos 4. Pero en este caso diremos que solo 4, que estamos hablando de unidades y no vamos a confundirnos y ahorita hablo sobre el menos. Esto nos daría igual a 0.75, que es la tangente de 37 grados. Entonces sabemos que el valor de θ es igual a 37 grados. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es este ángulo? Claro, tenemos acá, sabemos que esto es 180. Entonces 180 menos el ángulo que tenemos acá, 37, nos da el ángulo que estamos buscando. 180 menos 37 es igual a 143. Este ángulo, lo vamos a llamar A, es igual a 143. Se puede hacer también de otra manera, diciendo cuál es el ángulo de referencia de 143. Entonces uno hace 180 menos 143 es igual a 37. Si hacemos esto de la manera correcta, 3 dividido en menos 4 nos daría igual a menos 0.75. Como estamos hablando de tangente, sabemos que menos pertenece o al cuadrante 2 o al cuadrante 4. Pero depende del ejercicio que estemos haciendo, sabremos de cuál nos está perteneciendo. Entonces, si nos aparece tangente de menos 0.75, sabremos que es la tangente de 143. O también podría ser la tangente de un ángulo θ, el cual es formado por un triángulo de teto de menos 3y y otro de 4x. Sabemos que todos los ángulos están prolongados en x. Se podría establecer que para saber el valor de algún ángulo de estos sería 180 menos el ángulo θ. Para alguno del tercer cuadrante sería 180 más el ángulo θ. Para alguno del cuarto cuadrante sería 360 menos el ángulo θ. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a hallar el seno de θ, el coseno de θ y la tangente de θ de un ángulo de 330 grados. Entonces hacemos el plano cartesiano aquí rapidito. Un ángulo de 330 grados nos daría más o menos
por acá, en este cuarto cuadrante. Y este sería más o menos nuestro ángulo de referencia, tita. Entonces, este ángulo completo es de 330 grados. Para saber cuál es el ángulo de referencia, le restamos a 360 los 330. Esto nos daría igual a 30 grados. Entonces, el ángulo de referencia tita es igual a 30 grados. Pero ahora necesitamos hallar el seno, el coseno y la tangente. Entonces, ¿cuál es el seno de 30 grados? El seno de 30 grados es 1/2. Pero como estamos hablando de 330, estamos hablando de que estamos en el cuarto cuadrante. Y seno en el cuarto cuadrante es negativo. ¿Cuál es el coseno de 30? El coseno de 30 es raíz de 3 dividido 2. Y como estamos hablando del cuarto cuadrante, coseno en el cuarto cuadrante es positivo. Entonces, así está bien. Y tangente de teta. Sabemos que la tangente de teta es raíz de 3 sobre 3. Y como tangente en el cuarto cuadrante es negativo, entonces esto nos da que es menos raíz de 3 sobre 3. Este es el seno, coseno y tangente de 330 grados. Estos son los tres tipos de triángulos. Está el triángulo rectángulo, un triángulo el cual tiene un ángulo de 90 grados. Y los triángulos oblicuángulos. Entre ellos está el acutángulo y el obtusángulo. El acutángulo es que todos usan... El acutángulo dice que todos sus ángulos son agudos, o sea que miden menos de 90 grados. Y el obtusángulo dice que tiene un grado que es mayor de 90. La ley del seno y del coseno son unas leyes que nos permiten hallar los datos del triángulo que desconozcamos. Ley del seno. Para esto usaremos mi triangulito de ejemplo. La ley del seno se usa en cualquier tipo de triángulo, ya sea triángulo rectángulo, acutángulo, obtusángulo. Y esta es la ley. Dice que un lado sobre el seno de su ángulo opuesto es igual a cualquier otro lado del triángulo sobre el seno de su lado opuesto. O sea, A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B y es igual a C sobre seno de C. Las condiciones es que se utiliza cuando conocemos un lado y su ángulo opuesto y cualquier otro dato. Entonces, debemos conocer este ángulo con este lado y cualquier otro dato de estos. O este lado con este ángulo y cualquier otro dato de estos. O este lado y este ángulo y cualquier otro dato. Acá está el ejercicio. Felipe debe cumplir con su horario de lunes, en donde debe partir de su clase de español para luego ir a la de sociales, luego a la de inglés y por último a la de matemáticas. Esta es la imagen de cómo está organizado su colegio y cómo son los caminos para ir de un salón al otro. Se sabe que entre el salón de español y el de inglés hay 150 metros, que entre el salón de español y el de sociales hay 100 metros, que para ir del salón de español al salón de inglés deberá andar por un camino que su división es de 100 grados. Y por último, que entre el salón de inglés y el salón de matemáticas hay 175 metros. La pregunta es, ¿cuál es la distancia que camina Felipe? Para hallar la distancia, debemos encontrar la distancia de A a B, de B a C y sumarle los 175 metros. Ya tenemos la distancia A, pero nos falta la distancia B. Sabemos que para la ley del seno necesitamos tener por lo menos un lado y su grado opuesto. Y en este dato tenemos este lado y este. Sin embargo, para el lado que queremos hallar no tenemos el grado opuesto, entonces debemos hallar este de acá. Por ley, la ecuación nos dice que 150 metros sobre el seno de 100 debe ser igual a 100 metros sobre el seno de B. Entonces nos da una igualdad en la que 150 metros dividido 0.98 es igual a 100 metros dividido seno de B. Entonces nos da que 153,06 es igual a 100 metros dividido seno de B. Seno de B va a ser igual a 100 metros dividido 153,06, lo cual nos da 0,65. 0,65 es el seno de 41 grados.
Entonces B es igual a 41 grados. Ya por esto podemos establecer como el triángulo debe medir, como la suma de los ángulos del triángulo debe medir 180, entonces este valor va a ser igual a 39 grados. Damos otra igualdad en la que decimos que 100 metros sobre el seno de 41 es igual a sobre el seno de 39. Una vez tengamos igualadas estas, nos da que 100 sobre 0.65 es igual a sobre 0.62. Entonces nos da que 153.84 es igual a sobre 0.62. Entonces significa que A es igual a 153.84 por 0.62, lo cual es igual a 95.38. Entonces ya sabemos que el valor de A es igual a 95.38 metros. Ya conocemos este lado y este lado, ya podemos saber cuál es la distancia que camina Felipe. Entonces, 100 metros más 95.38 metros más 175 metros es igual a 370.38 metros. Nos da la ecuación de que la distancia que Felipe camina cumpliendo su horario de lunes es de 370.38 metros. La ley del coseno es para los oblicuángulos, o sea, no es para los ángulos rectos, o sea, no es para los triángulos con un ángulo de 90 grados. Y se utiliza cuando se conocen los dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces, yo puedo conocer este lado y debería conocer este ángulo. O este lado y conocer este ángulo. O este lado y conocer este ángulo. O también cuando se conocen todos los lados. O conocer todos estos lados, todos sus valores. La ley dice que para hallar algún lado significa que este lado elevado al cuadrado va a ser igual a los otros dos lados menos 2 veces los otros dos lados por el coseno de su ángulo opuesto. Y así es con todos los lados. Entonces digamos que si yo quiero hallar algún ángulo y tengo todos los lados, también se puede despejar. Veamos el siguiente ejercicio. Dos personas le están tomando una foto a un globo terráqueo que está suspendido en el aire. Las dos personas se encuentran a 20 kilómetros de distancia. La persona A tiene un ángulo de elevación con respecto al globo de 53 grados y está a 15 kilómetros de él. Así sería la situación: la persona A, la persona B con sus camaritas bonitas tomándole la foto al globo. Entre ellas están a 20 kilómetros de distancia, pero la persona A y el globo hay 15 kilómetros. Y la pregunta es: ¿a qué distancia se encuentra la persona B del globo? Asignaré nombre a los lados. Si esta es la persona B, entonces este es el lado B. Si esta es la persona A, entonces este es el lado A. Entonces supondremos que este es el lado C. Y lo que vamos a tratar de encontrar es el lado A. Este ladito de acá. Ecuación y reemplazo los valores. A la 2 es igual a B a la 2, que en este caso es 15 a la 2, más C a la 2, que es 20 a la 2, menos 2 veces 15 por 20 por coseno de A, que en este caso es 53, por coseno de 53. Entonces esto nos daría que a la 2 es igual a 225 más 400 menos 600 por coseno de 53, que es 0.60. A la 2 es igual a 625 menos 360. A la 2 es igual a 265. O sea que A es igual a la raíz de 265, que es aproximado a 16.3 kilómetros. Y nos da que la distancia que tiene la persona B con respecto al globo es de 16.3 kilómetros. Y eso es todo.